Bueno, bienvenidos, darles las buenas tardes. Somos de distintos lugares, así que bueno, hay distintas situaciones climatológicas, así que para generalizar, buenas tardes. Eh, bueno, en mi caso, mi nombre es Gina Lipka, soy parte del equipo de ProHuerta de la provincia de Santa Cruz. Quienes estuvieron hablando hasta recién son la ingeniera Paula Luna y la técnica Débora Peralta. Ellas, para que se ubiquen un poquito, en mi caso estoy en la localidad de Puerto Deseado, también Débora está en la localidad de Río Turbio, Paula en la localidad de Caleta Olivia, que son como dos extremos de, de la, de la provincia. Y Germán, que también ahí lo estamos viendo, que va a ser nuestro capacitador, Germán Stuessel, es ingeniero forestal, él está en la localidad de Caleta Olivia, que para que se ubiquen, los que no son de la provincia, está también al norte, lindando casi con la provincia de Chubut, en Argentina. Germán Stuessel es profesor de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, depende de la unidad académica de Caleta Olivia, ¿sí? Y ha tenido antecedentes y ha pasado alguna vez por el INTA, ha trabajado conjuntamente con el programa ProHuerta, así que para nosotros, en un contexto particular, porque lo va a hacer, vamos a tener una experiencia particular, porque va a dar una charla de poda online, y siempre ha sido para la gente de la provincia, y sobre todo en la zona norte de la provincia de Santa Cruz, un referente en lo que tiene que ver con la parte de poda de salicáceas. En algún momento también en algunos lugares ha dado algo de poda de frutales. Así que aquellos que quieran hacer aportes o que quieran hacer comentarios o consultas, vamos a tratar de organizarnos posteriormente a el horario pautado, es decir, Germán va a desarrollar toda su presentación durante la hora que estaba prevista, y luego vamos a dejar lugar a consultas o comentarios vía chat, y si en lo posible somos organizados, en algún momento podemos llegar a habilitar eh, los micrófonos para que podamos interactuar en lo posible. Somos muchas personas, así que la realidad es que por ahí se va a complicar poder dialogar, pero sí en el caso de aquellos que tengan la necesidad de hacer alguna consulta o alguna duda, no duden de hacerlo vía mail, o vía chat, y ahí nosotros vamos a estar registrando las preguntas con parte del equipo. Así que bueno, de mi parte nada más, darles la bienvenida, agradecerles la participación, y todo tuyo, Germán, si querés arrancar, ya estamos en horario. Sí, estoy guardando una imagen que me acabas de dar una idea. Dame 5 segundos que se guarda Sí. y ahí arrancamos, porque les quiero comentar algo. Sí, mientras tanto les voy avisando que, bueno, estamos como probando toda esta nueva modalidad, y por ahí muchos me han pedido el link para ingresar a esta charla. Es un ciclo de charlas que se llama, perdón, eso no lo conté, es un ciclo de charlas que se llama Mi Huerta en Casa, y hay un total para el mes de julio previstas 5 charlas, incluida esta, ¿sí? La próxima va a ser el miércoles que viene, que va a ser miércoles 8, que va a ser sobre producción de compost, y va a estar a cargo de la ingeniera Paula Luna, que está participando ahora con nosotros. Y luego hay otras temáticas previstas, como el manejo de incubadora familiar, manejo y recomendaciones en el manejo de planteles avícolas a nivel familiar, básicamente gallineros, y también lo que es una charlita más sobre recuperación y uso de agua, sobre todo, bueno, porque para los que no conocen nuestra zona, sobre todo la zona norte de la provincia, tiene bastantes inconvenientes de acceso al agua, y sobre todo para riego como animal. Así que esas temáticas están previstas para todo el mes de julio. Quienes puedan acceder al formulario e inscribirse, pueden optar por hacer alguna otra aparte de esta de hoy. Si están interesados, les hacemos llegar vía mail el link para ingresar a esa charla. Así que bueno, Germán, avísame nomás cuando estés, te damos la posta. Sí, cómo no. A ver, ahí estamos. ¿Estamos? Sí, sí, Dale sí, ya nomás. estamos. Como Bueno, dijeron, se escucha bien, ¿no? sí, perfecto. Bueno, como dijeron recién las chicas, bueno, mi nombre es Germán Stoessel, yo trabajo y vivo acá en Caleta Olivia, en la zona norte de Santa Cruz. Es la primera charla que doy con este sistema, así que me resulta bastante raro, más que nada porque esta suele ser una actividad que siempre la hacemos en forma práctica. ¿Mm? Siempre estamos, a mí me gusta poder ir a la chacra o ir al lugar a donde sea la actividad y poder
podar junto a ustedes, para poder hacerlo, ¿no? Así que algunas de las imágenes que vamos a ver en esto son precisamente de algunos encuentros de poda que tuvimos acá en Caleta Olivia, como también en Pico Truncado. Así que van a ver imágenes que son familiares. Lo que no me imaginé, les voy a ser totalmente honesto, es que iba a haber gente de tantos lugares. Así que antes de compartir la pantalla con la presentación, les quiero comentar una cosa, como para que los que no son de acá estén atentos a algunos casos o a las consideraciones generales. Como les dije, yo vivo en Caleta Olivia, Gina está en Deseado, Paula también está en Caleta, pero si ustedes se fijan después en el mapa, les voy a compartir una imagen. Nosotros estamos viviendo en lo que es el territorio o la cuenca del Golfo San Jorge, que abarca poblaciones del sur de Chubut y del norte de Santa Cruz. No solamente costeras, sino que un poco más. Estamos hablando de Comodoro Rivadavia, de Camarones, de Radatili. Sarmiento también forma parte de esta cuenca económica. Caleta Olivia en Santa Cruz, Pico Truncado, Las Heras, Cañadón Seco. Y más al este, ya en el extremo del Golfo, está Puerto Deseado. Además de compartir unas características socioeconómicas similares, la zona tiene unas cuestiones climáticas, unas características climáticas que la definen, que son básicamente muy poca precipitación, estamos hablando de 150 a 200 milímetros anuales. La máxima promedio debe andar en 30 grados, la mínima, por decirles un dato, está en 5 grados bajo cero, en algunas zonas un poco más. Esa es la amplitud que vamos a tener, aproximadamente unos 35, 40 grados. Es una zona que tiene suelos medianos, digamos, algo pobres, no son suelos muy fértiles ni muy ricos en materia orgánica, se les debe hacer enmiendas. Y la gran característica común a todos estos lugares es la falta de agua. Desde Sarmiento a Comodoro, Radatili y Caleta hay problemas de agua, el abastecimiento es por acueducto, es por perforaciones. Entonces, todo lo que se quiera hacer a nivel productivo tiene que ir de la mano de ese tema, de cómo me voy a abastecer de agua. Y cada vez que los vecinos y los productores de zona de chacras quieren hacer una cortina forestal, además de ver qué árboles recomendamos, en este caso el tema de las salicáceas, los álamos y los sauces, estamos viendo siempre el tema del agua. Así que en ese contexto los quiero poner. Y ahora estamos atravesando el invierno, que en este caso tocó bastante frío. Yo acá tengo una presentación que honestamente es texto, con varias características, y después de ella tengo algunas fotos para mostrarles. Así que los que son de la zona y los que son de la provincia saben a dónde estamos ubicados, saben, digamos, las características que tiene nuestra zona y nuestra provincia, y los que son de otras provincias, o de Uruguay, por ejemplo, que bueno, bienvenido, sepan que estamos trabajando en Patagonia Sur con estas características. A ver, voy a tratar de compartir la pantalla, y ahí vamos. Creo que Paula y Gina van a anotar preguntas, ¿no? Por las dudas. Sí, Germán, vos encargate nomás de la presentación, que con Paula y Débora y el resto del equipo lo vamos registrando, no te hagas drama. Bien. Ahí está la presentación, Germán, si podés ampliarla, ahí está. Ahí está. Bien. Básicamente el uso que se le da a los álamos y sauces, que son los principales géneros de la familia salicáceas, es en nuestra zona como una forestación de alineación para cortina forestal. Porque ese es el otro dato, la otra cuestión que tenemos. Vientos predominantes del sector oeste, que van de moderados a intensos, que pueden aminorar su velocidad y su intensidad en los meses de
otoño-invierno, pero que durante el resto del año son generalmente muy fuertes y a lo que es producción agrícola y agropecuaria le ocasiona, digamos, serios inconvenientes como deshidratación, rotura de instalaciones, bueno, voladuras, etc. Así que lo que siempre se busca con el tema de álamos y sauces es poder armar una cortina forestal para la chacra, para el campo, para proteger instalaciones, una casa. Acá veo, sí, se ve bien, ¿no? Bueno, como vamos viendo, las salicáceas son plantas nativas del hemisferio norte, pero que se han adaptado muy bien a nuestra zona, y en lo que es Patagonia, en la Patagonia Argentina, del río Colorado hacia abajo, ha venido muy bien y se ha adaptado muy bien en las márgenes de los ríos y lagos. En zonas que fueron colonizadas al principio, como Neuquén, Río Negro, todo lo que es las veras de los ríos Limay y confluencia, esto es característico. Hay mucho sauce, las chacras poseen mucho álamo y de ahí se saca el material de propagación. Estos son árboles que necesitan mucha luz. También, bueno, esto vamos a ir rapidito porque son características generales a todos. Responden muy bien en suelos arenosos, franco-arenosos, con materia orgánica. Se manejan muy bien en lo que son pH neutros, aunque ligeramente ácidos, por ejemplo 5,8, a ligeramente alcalinos. En nuestra zona, por ejemplo, no sé si será en el caso de alguno de ustedes, estos árboles tienen un impedimento para crecer en suelos arcillosos. Ahí realmente su crecimiento se nota detenido o bastante lento. Acá tenemos bastantes zonas, como le dice el productor, suelos gredosos, que son suelos arcillosos, con arcillas expansivas. Después de lo que se ha plantado en nuestra zona, desde hace unos 40 o 50 años, y que ha resultado el más resistente, como dice acá el texto, es el álamo blanco, el álamo plateado, pero que resultó ser a la vez el más invasor y el que más fácilmente se propaga por brotes de raíz. Por eso hoy no es muy querido, porque en zonas urbanas invade mucho patios, lotes, jardines, y en zonas productivas resulta una alta competencia, por ejemplo, para el monte frutal, además de que insume mucho labor para su erradicación. Otra cuestión que también, además del oxígeno, que eso va de la mano del desarrollo radicular y de la textura del suelo, una cosa en la que sí les quiero hacer hincapié es que son especies que necesitan mucha agua. En zona cordillerana, en zona de Pedemonte, en la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, en Perito Moreno, en Los Antiguos, o en el Valle de Gregores, en el Río Chico, tanto álamo como sauce tienen muy buen desarrollo y muy buenos rendimientos en sus diferentes clones, porque las condiciones edafoclimáticas, o sea, de suelo y clima, son muy buenas, pero además la provisión de agua es muy buena. En la zona costera de la Patagonia, podríamos decir, no sé, desde San Julián hacia el norte, San Julián, Deseado, obviamente Caleta, Comodoro, inclusive hacia un poquito más al norte, en Chubut, estas condiciones de precipitación y de disponibilidad de agua no son tan buenas, a excepción de Trelew, por ejemplo, y las cortinas que se puedan llegar a hacer de álamo y sauce son muy dependientes del riego. Y nos ha pasado en nuestra zona que ante el déficit de agua, que ante el corte de agua o ante la falta del suministro, muchas cortinas se vean malogradas, que directamente retrasen su crecimiento, tengan una caída de hojas anticipada o que directamente se sequen. Y esta cuestión de la disponibilidad de agua mediante el régimen de precipitaciones, la cantidad de milímetros que caen, también va de la mano de la disponibilidad de agua subterránea. Puede ser que se pueda espaciar
la época de lluvias, pero si tenemos agua disponible subterránea a profundidades cercanas, no sería un problema, pero no es así en algunos casos. Acá el texto dice de que no hay problemas de estrés hídrico con agua a medio metro o hasta 2 metros de profundidad, pero acá en la zona hay lugares, hay algunas partes de la zona circundante a Caleta Olivia que pueden tener agua a 60 metros o a 170 metros, y es una complicación. Hay otros lugares que son no tan complicados, ¿no? Hago una aclaración, yo les estoy hablando de salicáceas, vamos a hablar de cómo se podan o de cómo se corta el material de propagación para poder tener álamos y sauces, pero en algunos casos estas complicaciones hacen de que a veces por ahí no sea la mejor o la especie más indicada, ¿sí?, para poder forestar o tener una cortina cortaviento. En eso quiero ser claro, a veces no estamos casados obviamente con salicáceas, pero a veces la recomendación o la sugerencia termina siendo alguna conífera o directamente en algunos lugares tamariscos. Y bueno, ¿qué más decirles de la temperatura? Nosotros estamos en un lugar de la Patagonia Central y Patagonia Austral que tiene máximas en algunos lugares de 40 grados, como fue el verano pasado, y unas mínimas que llegan a los 10, 12, 15 grados bajo cero. Con respecto a eso no tienen ningún inconveniente y se ha adaptado muy bien, salvo que las heladas sean tardías, promediando el inicio de la primavera y puedan quemar brotes nuevos. Eso es algo que suele ocurrir también. Cuando nosotros podamos álamos y sauces, que es lo más común que hacemos en estas zonas y que mucha gente lo hace de forma normal, tengan en cuenta, aquellos que no lo saben, que nosotros nos estamos cortando porciones de la planta, pero estamos interviniendo en una parte de la reproducción de la planta, que es la reproducción agámica, asexual o reproducción vegetativa. Por lo tanto, los individuos que salgan de esa planta madre, yo por ejemplo identifico un álamo, y me parece que es una muy buena planta por su especie, por sus características, por su estado sanitario, por su porte, etcétera, que es una muy buena planta de la cual voy a tomar estacas, entonces esa es la que yo voy a denominar planta madre, y todo lo que yo tome de ahí va a ser genéticamente igual a esa planta madre. Por lo tanto, yo voy a estar hablando de un conjunto de plantas genéticamente idénticas entre sí y que proceden de un único individuo inicial. Y estos van a ser clones. Y estamos hablando, en este caso, de reproducción agámica, porque no intervienen los gametos sexuales, no hay reproducción por medio de flor, y no hay formación de fruto en ese caso. Así que esto sería un caso de material de propagación con clones, que en los viveros comerciales están debidamente identificados por sus características, ¿sí?, y por su destino final. Bueno, yo no sé si voy muy rápido, si se escucha bien, ustedes díganme, por ahí los que están escuchando, porque no... Más bárbaro, Germán. ¿Va bien? Bueno. Está bien, sí. Cuando hablamos de material de propagación, esto especialmente, que acá de nuevo les digo es solo texto, al final viene con algunas fotos, ¿sí?, como para que los que no lo han hecho lo puedan ver bien, y es algo realmente sencillo y en mi caso hasta muy, muy grato de poder compartir en el terreno. El material de propagación, cuando nosotros vamos a cortar, a podar, son las estacas, que generalmente proceden de los brotes del año que están bien leñosos. Las estacas son los segmentos que yo voy a tomar de esos brotes del año, que pueden tener de 20 a 25, a 20 a 30 centímetros, no hay una distancia estandarizada, ¿no?
Generalmente esta distancia va de la mano de la forma de transporte, de la comodidad, y más que nada también algo fundamental de la brotación. Si bien una estaca cortita puede prender, es más recomendable tener estacas de más de 20 centímetros para poder enterrar bastante una parte subterránea y poder tener una buena formación de callos radiculares, de raíces. La estaca, este pedazo de brote, va a ser el material con el cual yo voy a plantar o con el cual voy a iniciar un estaquero, por ejemplo. El estaquero, recuerden que va a ser el lugar donde voy a plantar las estacas para poder abastecerme posteriormente, si es lo que yo quiero hacer. Esta sería una estaca. No es un gran desarrollo de animación 3D, pero bueno, viene a ser una rama que puede tener desde 2 centímetros a 4 o 5 centímetros de diámetro y unos 20 a 40 centímetros de largo. Los puntos negros que ven son las yemas. Y acá hagamos otra aclaración. Nosotros estamos hablando de estacas en algunos lugares, y también acá es algo normal, se suelen plantar estacones, que suelen ser de 50 centímetros de largo y de unos 5 centímetros de diámetro. Son plantas más robustas, a veces un poquito más leñosas, y generalmente las llevan porque no son tan apetecibles para los roedores. Que ese es un problema que hay que tener en cuenta a campo cuando son roídas por los cuises o las liebres, que me pueden malograr una plantación también. Se me hacen todo un anillado perimetral de la planta, me la terminan secando o brotando de abajo. La varilla es el brote completo que yo no corto. Una varilla es una rama larga, recta, que tiene abundancia de yemas y que puede tener tranquilamente más de 2 metros. La varilla es la que puede comercializar un vivero productor de salicáceas, lo puede hacer por metro lineal y ahí voy a tener un muy buen rendimiento dependiendo del largo de estaca que yo corte. Generalmente también, si yo puedo, les pongo un ejemplo, si yo voy a podar alguna zona que tiene álamos, no sé, por dar el ejemplo más común, si voy a podar a los antiguos, es muy probable que me venga con varillas. Y yo acá termine de cortarlas en estacones o en estacas para evitar que se deshidraten en el camino. Esta varilla, bueno, puede ser, como les decía recién, una guía de 2 metros o 3 metros, tranquilamente. Y el barbado, como su nombre lo indica, es una planta con raíz. El barbado, he visto que le dicen barbado a 2 cosas distintas. Uno es una varilla con raíz, una varilla con raíz, y la otra es lo que ha quedado del corte, y suele ser una pequeña estaca con raíz, que también tiene muy buenas posibilidades de crecer. Es el resto de la planta de 1 año de edad que queda una vez cortada la varilla, o es la planta generada por una estaca que se ha enraizado y ha formado un tallo. Es sencillamente eso, es una estaca con raíz, es una varilla con raíz. Y suele ser una muy buena opción para llevar a campo directamente cuando tenemos disponibilidad de agua y queremos asegurarnos una buena implantación de cortina forestal. Esto sería la estaca original que tiene 2 años y el brote de 1 año cortado, del cual se sacó una varilla. Esta es la estaquita con raíz. El barbado, ¿no? Y lógicamente la planta, como su nombre lo indica, es el material de propagación inicial, pero completo. Es una varilla de 2 años que tiene brotes, que tiene una raíz formada y un buen tallo leñoso. Obviamente que la diferencia, además de tamaño y de peso, entre la estaca, el barbado y la planta, obviamente que es de tamaño y de costo, dependiendo de dónde lo vayan a conseguir.
Esa es la planta completa. Perdón. Ahí está. Me había adelantado. Bueno, ¿de dónde vamos a extraer las estacas? De los estaqueros, que son los lugares donde se cultivan en forma individualizada, separada, señalizada, los diferentes clones de álamos o de sauces que estén disponibles, elegidos por sus características genéticas y, bueno, de adaptación al lugar. Muchos han iniciado su actividad con material de propagación obtenido del vivero forestal 25 de Mayo, por darles un ejemplo, en provincia de Buenos Aires, que es de INTA. Y otro lugar que también merece la mención son los diferentes estaqueros que hay en la localidad acá de Gobernador Gregores, en el centro de la provincia, que tengo entendido que debe ser uno de los más grandes en materia de abastecimiento de álamos. Bueno, generalmente cuando se va a hacer un estaquero para tener un huerto clonal de álamos, se utilizan estas medidas de 1 metro a 1,5 metros entre plantas y de 1,5 metros a 3 entre hileras. Esto lleva a labores culturales, labores de suelo. Bueno, y acá hay un esquema en el que, si quieren, me detengo unos segundos más, pero en el invierno 1, en el primer invierno, yo tengo mi estaca plantada, es el dibujito de la izquierda, primer invierno. A los meses siguientes, esa estaca plantada en el terreno va a dar brotes, que son las líneas negras densas, y al año siguiente, en lo que sería el segundo invierno, yo voy a cortar esos brotes dejando un muñón. Esos brotes que yo corto, teniendo en cuenta que ya estaríamos en el segundo invierno, o sea que ha pasado un año, me va a dar esos brotes, los voy a llamar guías, pero me van a dar unas estacas finas de aproximadamente 1,5 centímetros a 2 centímetros de diámetro, que me sirven como material de propagación. Van a ser unas estacas finas. Pero eso sería mi primer producción al año de mi estaca plantada, ¿no? Esto es, si yo quiero hacer un huerto clonal o un estaquero para abastecerme. La otra opción es que yo haya conseguido las estacas para directamente hacer una cortina forestal y no la voy a andar podando, la voy a dejar que crezca para que me dé protección contra el viento, en nuestro caso del oeste. Yo necesito que esa cortina crezca y sea tupida y tenga altura. Bueno, esto es un esquema que no es estricto, pero es aproximado. En el primer invierno planto las estacas de la cepa madre que yo adquirí. En el segundo invierno, esos brotes me van a dar aproximadamente 3 a 4 estacas por brote, unas 16, siendo generosos, estacas por planta. Al tercer invierno, que sería el segundo año, voy a tener hasta 40 estacas por planta, y así. Así va a ir avanzando, ¿no? Otra cuestión a tener en cuenta es que a medida que pasan estos años, a medida que pasa el tiempo, las estacas van a tener mejores diámetros, y voy a tener mayores posibilidades de elegir mi material dentro del huerto clonal. Y voy a tener la posibilidad de que yo, una vez que corte esas guías de 3 metros, pueda clasificar mis estacas en clases diamétricas, o sea, por el grosor. Con estas estacas que yo voy cortando, tengo material de propagación, pero además me queda el barbado, que es lo que me quedó enraizado en el suelo, luego del año, que yo lo puedo dejar seguir creciendo o lo puedo extraer del suelo y llevarlo a plantación. Bueno,
Hasta recién, rápidamente, les comentaba lo del huerto clonal, lo del estaquero. Esto es útil para poder tener sus estacas producidas en su terreno o en su chacra y poder abastecer comercialmente a una localidad, a un grupo de vecinos, a una unión vecinal, no sé, al grupo que sea, o usted mismo, o uno mismo. La otra opción que también es muy común es que las estacas yo las saque directamente de cepas, de rebrotes. Y esto es lo más común cuando se hace el trabajo de ir a podar. Algunos lo hacen anualmente para mantener limpias, raleadas sus cortinas forestales de álamos viejos en la chacra, y otros lo hacen como un trabajo, van a podar allá, van a podar acá. Ese material que se poda, de tocones, de árboles cortados del año anterior, o de cortinas ya existentes, es también un lugar para extraer estacas. Y también de ahí se puede clasificar en diámetros, o sea, en grosor. Obviamente, recuerden, si yo estoy sacando material de propagación de estos lugares, tengo que verificar que estén sanos, que no sean transmisores de enfermedades. No sé si no va a nevar ahora, se puso bastante frío. Bueno, esto lo paso rapidito porque son números, ahora vamos a ir a las imágenes. Las estacas, como les decía, no hay una fórmula exacta, pero tienen entre 25 o 40 centímetros, el diámetro de 1 o 3 centímetros, y acá me quedo corto. Es muy común que se puedan hacer cortinas forestales o cercos perimetrales con estacones de 5 centímetros, 7 centímetros, y también prenden. Y en algunos casos han hecho esquineros de alambrados con madera que no estaba muy bien seca y han prendido igual. Hasta ese caso extremo tenemos, parece exagerado, pero eso también suele ocurrir, que se broten algunos alambrados. Bueno, con respecto al corte limpio de bisel, eso es una regla que tenemos como trabajo, usar buenas herramientas de corte. En mi caso me gusta usar serruchos bien afilados y tijerones de poda. Esos están atrás mío ahora cuando lo vean. Y bueno, generalmente eliminamos los extremos, a veces porque están lastimados, a veces pueden quedar mal cortados, pero los extremos, tanto base y ápice, suelen deshidratarse un poco, así que cuando los vamos a plantar es conveniente cortar la base, que se pudo haber secado un poquito, y ahí plantar. Bueno, esto es lo que les decía. Si yo tengo estacas guardadas o que han viajado desde alguna localidad, probablemente se me puedan deshidratar las puntas, las corto. Bueno, la extracción, la conservación y el acondicionamiento de estacas. Esto se refiere básicamente a cuestiones que son por ahí de sentido común o son una buena práctica para poder mantenerlas en condiciones al momento de plantar, más que nada cuando no van a ser utilizadas en forma inmediata. Por ejemplo, ahora nosotros estamos a principios de julio, ya es un buen momento con este frío que tenemos y con la caída total de hojas, ya es un buen momento para comenzar a podar los álamos y los sauces, más que nada para la extracción de estacas. Si no van a estar, si no van a ser destinadas inmediatamente a plantación, hay que estratificarlas, ¿no? Para evitar que se seque la parte aérea y para mejorar sus condiciones de brotación en el tiempo. Hicimos un trabajo en el 2017 con Paula, que está presente en la reunión, y también con Ana Arrascaeta y con algunos vecinos de Pico Truncado. Y en ese lugar nosotros hicimos una poda, mientras está esto de estratificación escrito, les comento esto. Hicimos un trabajo de poda, pero además habían estacas estratificadas del año anterior, del año 2016. Perdón, de unos meses antes, me equivoqué. Y estaban estratificadas en una zanja o en una trinchera tapadas con tierra, así nomás. Con eso se demoró su brote y se las mantuvo en buenas condiciones de humedad, evitando que se sequen.
Como habían sido podadas y no habían sido retiradas, se las mantuvo en esas condiciones de estratificación, enterradas en una trinchera que tenía más o menos 40 centímetros y estaba tapada con tierra. Nosotros inicialmente no las habíamos visto porque no se veían, sencillamente. El productor, el dueño de la chacra, las tenía bien individualizadas. Las sacó de ahí y se fueron. La otra cuestión a tener en cuenta cuando se estratifica es que no se debe inundar. Tiene que estar húmedo, tiene que estar húmedo, pero no se deben inundar. Y una vez que las retiran, que las van a buscar, o que ya las van a destinar al usuario final, lo más conveniente es rehidratarlas durante 3 o 4 días en un tacho con agua, en un tambor con agua, en algún lugar. Pero esa es la forma de estratificarlas subterráneamente, o por lo menos subsuperficialmente, se lo entierra, se lo mantiene en condiciones de humedad, luego se las saca, se las rehidrata para eliminar hormonas inhibidoras y para que se rehidrate y puedan los callos radiculares comenzar su actividad. A enraizar, sencillamente. A ver si va. Creo que se quedó... ¿Me escuchan? Sí, Germán, te escuchamos. No, se había quedado tieso esto acá. A ver. Ahí está avanzando. Para los que lo deseen hacer en forma comercial, se pueden obtener plantas de 1 o 2 años, planta de 1 año con raíz. La planta de 1 año con raíz es simplemente la obviedad que dice el título, es la estaca que yo planté el invierno pasado y que creció a lo largo de este año, y este invierno, que sería el invierno 2, yo la voy a extraer con raíz. Un barbado de 1 año. Son más resistentes al viento al estar menos lignificadas, o sea, son plantas más flexibles en su tallo, en la parte basal, pero, ojo, pueden quemarse con fríos y heladas. Eso lo van a advertir, lamentablemente, con hojas negras quemadas por fríos extremos. Más que nada porque hay contenido de agua en la hoja. La otra cuestión que se puede hacer, que también lo hicimos una vez en Pico Truncado y en varias ocasiones en alguna que otra chacra, es hacer el estaquero en melgas, con una cobertura de polietileno negro para evitar el crecimiento de malezas, para mantener una temperatura más elevada y mejor crecimiento de raíces. Esta opción de preparar el estaquero, como dice acá, requiere por ahí, y es aconsejable, trabajar un poco más el suelo, dotarlo de materia orgánica y hacer una cama de siembra sobrelevada, a donde poder plantar. Y esto, si se puede, dependiendo de la zona y del abastecimiento, es conveniente, antes de la cobertura del polietileno, hacer el tendido de riego por goteo. Las plantas de 2 años con raíz, de nuevo, como el título lo dice, son plantas que llevan más tiempo creciendo en mi vivero y las voy a llevar a plantación en lugares a donde puedo llegar a tener la napa relativamente cerca y donde probablemente no pueda regar con frecuencia. Entonces, hacemos la apuesta a que estas plantas con un sistema radicular desarrollado puedan llegar a la napa freática y abastecerse de agua, siempre y cuando la salinidad de esta napa lo permita, porque ese es otro tema. Los álamos crecen mucho, los sauces crecen mucho, muy bien, pero son algo sensibles a aguas muy salinas. Eso en la periferia de nuestra ciudad, por ejemplo, es algo muy común y no crecen. No, a veces no tienen muy buenos resultados.
Bueno, la extracción y preparación de las plantas. Esto es cuando vamos a extraer las plantas de 1 año o las plantas de 2 años con raíz de nuestro vivero o de nuestro huerto clonal o de nuestro estaquero. El indicador es el clima y las hojas. Cuando ya tenemos caída de hojas total y tenemos los primeros fríos, ya estamos en condiciones de extraer con cuidado, para no romper mucho las raíces, preparar el atado para el transporte. Lo de eliminar raíces rotas es algo que se hace tradicionalmente, se emplea la tijera de poda, y esto me evita problemas de pudrición y, bueno, falta de éxito. De nuevo, fíjense lo que dice acá: agrupar en atados para que el transporte sea más cómodo, y si el traslado no es inmediato, colocar en zanjas. Bueno, esto es lo que estábamos viendo hace un ratito atrás, lo de estratificación. Si el transporte no va a ser inmediato, si la tarea de poda se tenía que hacer sí o sí, y si yo todavía no tengo un destino para esas plantas, hago una zanja y las entierro. Puedo enterrarlas con la parte aérea asomada y la raíz enterrada, o las puedo enterrar directamente en forma horizontal por completo, siempre evitando que se inunde el lugar. Ahí está. Acá estamos hablando, en este gráfico, de una planta de 1 año. Pueden ver a la izquierda la estaca, el crecimiento bueno, de una de sus yemas, la caída de hojas en ese invierno y la extracción ese mismo año. Esto es la extracción de una planta de 1 año. Bueno, lo del transporte se los comento rápido porque es algo que no tiene ninguna cosa, digamos, complicada. Y esto no es solamente para estacas de salicáceas, esto es para cualquier transporte de plantas, más que nada cuando estamos hablando de raíz desnuda. Lo mismo ocurre con la venta, la compra y venta de frutales. Ustedes recuerden que los pueden conseguir en maceta, con lo cual la raíz ya viene en tierra y en maceta, y es más caro, y si no los pueden conseguir a raíz desnuda. Bueno, con los sauces, con los álamos, con los rosales, por ejemplo, pasa lo mismo. Cuando el transporte es a raíz desnuda y ustedes tienen que hacer el envío, asegúrense de que las raíces vayan no dobladas ni estranguladas, que el atado sea compacto, que el atado esté húmedo y que esté envuelto en polietileno negro o en tela de alpillera, pero que sea un atado que evite la entrada de luz y la circulación de aire. Y esto, bueno, se arma el atado y se puede transportar. Y la otra cuestión, por experiencia, lamentablemente les digo, es verificar que el transporte que vayan a hacer, si no está en manos de ustedes, sea alguien serio y responsable, que lleve las cosas en tiempo. Porque en el caso nuestro estamos hablando de distancias de 500 kilómetros, 600 kilómetros, 300 dentro de la provincia. Ahora, cuando las compras son entre distritos distintos, entre provincias, estamos hablando de 1000 kilómetros o 1500 kilómetros, donde una demora puede ser realmente una complicación y a veces la pérdida de plantas. Eso es más que nada con el caso de los rosales y de los frutales. Perdón. Pero bueno, el transporte de plantas a raíz desnuda tiene esas características para todas estas plantas. Bueno, el vivero, bueno, lo del vivero se los comento, pero es algo que tiene muchos puntos para tener en cuenta: la ubicación, la orientación, la dotación de agua. Mucha gente inicia un proyecto sin tener en cuenta, aunque parezca raro, el abastecimiento de agua en calidad y en cantidad. Ese es el principal problema en nuestra zona. Es el cuello de botella, es el punto crítico de un desarrollo, al menos en zona norte de Santa Cruz. Bueno, obviamente que el suelo no debe tener horizontes perjudiciales, ni estratos rocosos, ni mantos de arcilla. Lo más indicado para el momento
de iniciar un vivero es hacer labranza de suelos, incorporar materia orgánica, enmiendas, trabajar bastante con el compostado de hojas y de residuos orgánicos para incorporarlo a la cama de siembra. Eso es altamente recomendable siempre. Bueno, voy pasando esto porque quiero llegar a las fotos para poder mostrarles lo que hemos hecho en varios trabajos acá en nuestra provincia. El suelo, bueno, debe labrarse para facilitar la plantación de estacas. Yo les comento lo que nos ocurre acá. En zona norte de Santa Cruz, nosotros tenemos algunos parches de suelo arcillosos en los que hay que meter barreta, por ejemplo, y hay algunas otras zonas que son bastante extensas, que son muy arenosas. En esas zonas arenosas, en esos suelos que son franco arenosos, la excavación o la barreta no vendría a ser el problema, digo la barreta por la herramienta, no vendría a ser un problema, pero sí el inconveniente es después el riego, porque esos suelos arenosos tienen mucha infiltración. Entonces, inicialmente se los regaba por surco, con mucho desperdicio de agua, así que ahora la recomendación en lo posible, y en la medida de que los costos den, implementar goteo. Hay otras partes en las cuales, no sé, puedo hablar de zonas ganaderas cercanas a Gobernador Costa, a Perito, donde son más comunes los implementos mecánicos, y si se puede obtener un tractor o pasar un cincel o una retro para hacer una zanja, va a ser mucho mejor. Inclusive eso permite incorporarle a la zanja que ustedes hagan, no sé, algún otro suelo, para hacer una mezcla un poco más orgánica y que el éxito de esta cortina forestal, de esta plantación de álamos, sea mayor. Bueno, en un trabajo de Gobernador Costa lo que hicimos fue precisamente eso, trabajar con todo el abono de vacunos, mezclado con suelo. Eso se hizo durante los meses de otoño, y ya finalizando el invierno, que habían pasado unos 3 o 4 meses, se plantaron las estacas. Ustedes tengan siempre en cuenta que todo lo que sea materia orgánica y una mejora en la fertilidad es bienvenido para el suelo y para las plantas. Obviamente que hay que ver las condiciones particulares, esto es una generalidad, pero siempre redunda en buenos resultados de crecimiento. Bueno, control de malezas, de brotes, son las labores culturales que se hacen en el vivero. El control sanitario, bueno, nuestra zona tiene serios problemas con pulgones, que ahora con este invierno y las temperaturas sus poblaciones han disminuido, pero suelen aparecer en verano, cubriendo muchas ramas y originando, digamos, la muerte de ramas enteras. En términos generales, piretroides sistémicos o azufre son algunos métodos de control. Algunos vecinos, y también es una buena práctica para pocas plantas, ¿no? Algunos métodos de control orgánicos o caseros, con ajo, con alcohol, con algún desinfectivo como jabón blanco. Eso es algo que funciona bastante bien a nivel de rosales, de frutales y de algunos pocos álamos. Bueno, disculpen si iba rápido, pero ahí les quiero mostrar las fotos para poder hacer esto más didáctico, más dinámico. ¿Se escucha? Sí, se va bien. Sí, Germán. Bueno. Quiero volver a la presentación, ¿eh? Bueno. No sé si vine bien, si vine muy apurado. Honestamente, esto es nuevo para mí.
No, anduviste bien, Germán, son 16:06, o sea que empezamos un poco tarde, así que estuviste en aproximadamente 40 minutos. No sé si querés mostrar las imágenes Sí, o hacer una alusión a las herramientas para darte lugar a eso, y después, si querés, pasamos a la ronda de preguntas o consultas. miren, vamos a hacer lo siguiente. Les muestro, dame un segundito. Acostalo ahí, que está frío. Y sí, sí, no te preocupes. Les muestro brevemente las herramientas que utilizamos siempre. No quise poner fotos de esto porque, bueno, las tenía acá. Yo estoy en el invernadero de casa ahora. Una tijera de poda en buen estado, afiladita. Esto me sirve para cortar ramas de 1,5 centímetros. Es lo que hemos usado generalmente. El tijerón de poda, la tijera grande o tijera de 2 manos. Bueno, Paula y mis compañeras de trabajo ya la conocen, son las herramientas que llevamos siempre, pero son tijeras que me permiten con poco esfuerzo cortar diámetros de 4 centímetros fácilmente. Siempre hablando de madera verde, ¿no? Con contenido de agua. Bueno, yo acá lo tengo con una extensión, pero este es un serrucho. Este es un serrucho de altura que yo puedo desarmar y utilizar solo, pero bueno, este sería, con este corto ya ramas más grandes, con este corto estacones. Estamos hablando de 5 centímetros o más. Con esto lo corto tranquilamente. Bueno, y esto que ven acá no lo usamos mucho en estos casos, pero bueno, esto es una tijera de poleas que se usa para cortar ramas en altura. Pero bueno, lo ideal es que ustedes tengan, obviamente para los que no han comenzado con esto, para quienes se quieren iniciar. Yo siempre evito usar el machete, no es una herramienta que me parezca ni útil, ni segura, ni cómoda. El hacha puede ser, pero recuerden mantener siempre las herramientas afiladas y limpias y desinfectadas cuando van a pasarse a plantas que por ahí pueden llegar a estar enfermas. Y otra cuestión es que muchos de estos trabajos generalmente se inician con motosierra, así que por ahí el despiece de esas ramas o de esos troncos puede hacerse con serrucho y de ahí poder obtener material. Esto es con respecto a las herramientas. Ahora voy a pasar a compartirle una carpeta con... ¿Me escuchan bien? Sí, Germán, perfecto. Sí, porque se largó a llover ahora. Sí, Y estoy en un sí, techo... se te escucha. Bueno, ahora voy a compartir una carpeta con imágenes. Bueno, espero que se vea bien. Esto es de un trabajo que hicimos en 2017 para esta fecha. Hacía un frío fenomenal y estábamos todos acurrucados tomando mate y cortando. A ver. Bueno, en esta imagen van a ver a un grupo de vecinos que están cortando los extremos de unas guías que habíamos cortado. Acá cada uno llevó sus tijeras y si se fijan estamos hablando de las mismas tijeras de poda que les mostraba recién. Esto creo que fue acá en Caleta. Efectivamente,
Y una observación, acá nosotros no estamos trabajando en un huerto clonal o en un estaquero, estamos trabajando simplemente en las cortinas forestales que tiene la universidad, como podrían ser las cortinas forestales de una chacra o de un establecimiento. Lo digo porque tengan en cuenta que se puede sacar material de propagación de cualquier ejemplar que esté en un buen estado sanitario y con vigor. No es necesario que saquen de ahí. Si obviamente hay un estaquero que tiene a sus clones identificados fehacientemente y quieren iniciar un emprendimiento, sí, mejor ahí. Pero en este caso, para material que íbamos a trabajar con los vecinos que se iban a llevar a sus chacras, fue suficiente. Estacones. Estamos hablando de estacones de 50 centímetros y de 4 a 6 centímetros de diámetro. Ese es el material de propagación. Entonces, recuerden, cada vez que hablamos de material de propagación, estamos hablando de trozos de la planta madre, de la planta de donde cortamos, que van a ser todos clones. Bueno, si se fijan, estos álamos, esto es álamo negro, álamo criollo, el Populus nigra. Si se fijan, estos tienen brotes casi basales, algunos curvos, a esas curvas las desecho, pero son ramas en su totalidad prácticamente todas muy rectas y muy verticales, así que fueron ideales, primero para mantener limpias las zonas basales del parque, y después para obtener material de propagación. Germán, Sí. aprovecho ya que hiciste la mención, porque había una pregunta de hoy temprano en el chat, que si podías establecer o definir la diferencia entre álamo criollo y álamo negro, que estaban consultando allí. Por ahí justo mencionaste. Con respecto a los nombres, a veces los nombres comunes suelen ser modificables. A veces se pueden repetir o pueden no ser los mismos según la provincia o la localidad. El Populus nigra es el álamo criollo, es el que tiene lo podríamos distinguir por corteza y hoja. Tiene una corteza media gris, con algunas grietas longitudinales, casi negras. La hoja es deltoide, con la puntita alargada, borde medio cerrado, son unas láminas de más o menos 7 centímetros de ancho por unos 8 de largo. Eso para verlo mejor habría que verlo en mano, en terreno. Y se van distinguiendo entre sí por el porte, por el tipo de corteza, por las nervaduras que tienen las ramas. Así son las diferentes formas, por los amentos florales. Esta otra imagen que está acá, esto es de un trabajo en pico truncado, que honestamente es lo mismo que estuvimos charlando hoy, nada más que hecho en el terreno y a mi gusto muy, muy práctico, muy lindo, porque se aprende muy bien compartiendo y haciendo. Acá en la imagen a la izquierda la vemos a nuestra compañera Ana Arrascaeta. Y bueno, eso es un huerto en la casa en la chacra de un productor del señor Mainardi en Truncado, que tenía, creo, si mal no recuerdo, tenía álamo euroamericana, tenía deltoides, tenía nigra y 2 sauces distintos. No lo tengo fijo en la mente, pero creo que era así. Bueno, acá pueden ver las herramientas, habían guantes, obviamente, serruchos nuevos y las tijeras mías. Fíjense las alturas de estas plantas. Estas plantas tranquilamente podían ser cortadas hasta la base para obtener material de propagación, para obtener estacas y estacones, o no. Era una elección, pero muy buen material. El suelo previamente había sido laboreado, tenía mucho abono, estiércol incorporado, y en muchos casos tenía riego por goteo y mulching. O sea, estamos hablando de una cama
de suelo mejorado, que tiene una conexión de agua con mangueras con goteo incorporado, y el nylon negro, para evitar el crecimiento de malezas y para evitar más trabajo después. Y las plantas van clavadas ahí y después crecen. Bueno, habíamos elegido unas guías muy verticales, la verdad que muy, muy lindas, y nos habíamos separado por grupos. Ahí en el fondo de azul se la ve a Paula, que también está cortando. Y después, en una mesa de trabajo, estas guías fueron separadas por diámetros para formar atados homogéneos. Y la verdad, de esa tarde me acuerdo que trabajamos parejito y medio rápido porque el que se quedaba quieto se helaba. ¿Ven lo que les comento? Acá están las estacas clasificadas por su diámetro o grosor. Y estábamos trabajando con una marca en el tablón que tenía 35 centímetros, así que cortábamos en esa marca. Y descartábamos las puntas, que quedaban puntitas cortitas de 10 centímetros, de 7. Algunos se las llevaron, pero formamos atados de 10, de 15 y de 20, con las mismas clases de diámetro. Germán. ¿Sí? Sobre el tema que estás explicando, justo ahora que estabas mostrando, hay una pregunta que dice si, por ejemplo, el tema de las estacas, la selección de la estaca, perdón, de la guía en el árbol, tiene que estar como próximo al suelo. Entiendo que es por el ejemplo que diste de la foto de la cortina, de aquello que había que desechar, aquello estaba más próximo al suelo, o de dónde había que seleccionar la guía o el material de propagación de la parte del árbol. Pasa que, les comento, ahí se dieron dos situaciones. En la foto de recién, voy a volver, acá, en esta foto, esto no es un vivero forestal ni nada, es el parque de la universidad. Y entonces acá lo que se quiere es mantener las plantas libres de ramas abajo para que el parque pueda ser usado y para que pueda haber visibilidad. Estas ramas de acá abajo se iban a cortar sí o sí. El jardinero del parque las iba a cortar sí o sí. Ya que eso se iba a hacer, nosotros las usamos. Por una cuestión de morfología de las estacas, nosotros decidimos usarlas más rectas, por ahí las curvas van a prender igual, pero las decidimos descartar para formar atados más parejos y para no transmitir ese carácter al siguiente material. Pero en el caso, bueno, un nido, disculpe. Pero en el caso de este lugar, que si bien es privado, es un estaquero que está destinado a obtener material de propagación. Y acá simplemente el criterio de elección de material sería por su calidad y rectitud de fuste, por ejemplo. El largo y la rectitud de esas varillas, además del estado sanitario. Aprovecho mientras tanto y te paso otras preguntas que se van como apareciendo y que son relacionadas al tema de la poda justamente que estás mostrando. Hay algunas dudas que han quedado con respecto a la fecha de poda, cuándo es ideal la poda para preparar estas estacas, y otra pregunta que estaba en el chat es aquella que dice si en invierno con nieve conviene hacer la poda, ¿sí? Hasta ahí, después te hago otras. Bueno, estamos hablando de preguntas que pueden tener una respuesta variable según la zona. Les recuerdo que, por ejemplo, la zona en la que nosotros estamos trabajando no tiene inviernos nevadores frecuentemente. Es habitual que, por ejemplo, acá en el Golfo, en la zona de Comodoro, Radatili, los que conozcan Chubut, la zona del Tordillo, el Trébol, que son, digamos, cañadones o valles que tienen álamos, es
es habitual que ya para esta fecha se esté podando álamo y sauce. Pero, ante inviernos muy nevadores o muy fríos, pueden dejar tranquilamente la tarea de podar para después. Se puede extender a fines de julio, se puede extender a agosto, y a eso ustedes lo pueden manejar con la observación de los factores climáticos y con la observación del estado fenológico de las estacas. Nosotros ahora lo que vamos a ver son árboles de álamo o de sauce, sin hojas, sin foliación y con sus yemas vegetativas dormidas. Pero a medida que se acerque la primavera, nosotros, los que no lo conozcan, me refiero, acostumbrémonos a mirar el estado de las yemas y de la corteza. En la corteza pueden aparecer algunas yemas nuevas, como pequeños puntos rojos, y las yemas vegetativas ya existentes del año anterior van a comenzar a hincharse y van a comenzar a cambiar de forma a medida que avancen los días. Eso ya nos está indicando de que la planta está comenzando, para decirlo brevemente, a despertar y a prepararse para la primavera. Ahí yo ya tendría que podar. Si yo ahora, primera semana de julio, tengo muchas nevadas, muchas heladas, no podo, listo, no hay problema, que la planta se mantenga como está. Lo he hecho siempre así. Ahora, si puedo evitar estas contingencias climáticas, mejor. A la planta no le va a hacer ningún inconveniente y lo puedo demorar. De hecho, hasta principios de primavera se ha podado y se ha plantado, con éxito. Germán, con respecto a la poda, hay otra pregunta ahí que tiene que ver con qué porcentaje del árbol se puede podar o es recomendable en este periodo. Vamos de nuevo a lo mismo. ¿Qué porcentaje del árbol es recomendable podar? Por ahí quizás digo algo que suene medio raro, pero si yo estoy trabajando en un huerto clonal, en un vivero, del cual yo tengo como objetivo extraer estacas para vender material de propagación, y si yo tengo plantas de 2 años o más, yo puedo podar un gran porcentaje de ese árbol, de ese álamo. Estamos hablando de un álamo que tenga 3 años, 4 y unos diámetros de 10 centímetros. Inclusive esas estacas serían viables en el terreno, funcionarían. Ahora, si estamos hablando de una cortina forestal, y no me conviene que un gran porcentaje de ese árbol sea podado, porque yo le estaría quitando la función para la cual fue plantada, que sería la de cortina forestal. Ahí recuerden que la cortina forestal va a cumplir su objetivo de protegerme contra el viento, en tanto y en cuanto tenga altura y densidad. Si yo a la cortina forestal le paso motosierra a 1 metro de altura, obviamente puedo usar ese material que me queda, pero ya no voy a tener la función de la cortina. No sé si soy claro. No recuerdo la persona que consultó, no sé si está respondido, estaba la pregunta en el chat, si quedó claro o hay que volver o se puede reformular la pregunta en todo caso. Bueno, en la foto anterior estábamos cortando y clasificando, y en esta otra ya tenemos clasificado por clases diamétricas y atados. Fíjense que acá adelante de la foto hay algunos atados de estacas que deben tener, por lo que recuerdo, 4 centímetros, pero los atados del fondo tenían 8 y 10 centímetros. Y estos habían sido, respondiendo a la pregunta anterior, álamos enteros que se cortaron. Lo que quedó tirado fue la parte aérea del álamo, obviamente, clasificado, ¿no? A esto se lo iban a llevar a un campo, ahí cerca de Truncado. Lo que quedó acá, plantado en el suelo, fue un toconcito, del tamaño de un frasco, con raíz. Eso
no implica la muerte de la planta, sino que a la primavera siguiente íbamos a tener un recepado, o sea, un crecimiento de todas las yemas vegetativas dormidas que iban a retomar el crecimiento apical, digamos, hacia arriba del árbol, ¿no? Lo que nos había quedado enterrado había sido un barbado grueso. Bueno, ahí estábamos terminando el trabajo y sacando algunas conclusiones, y me acuerdo que en este momento los vecinos estaban haciendo más o menos las mismas preguntas que tenemos acá. ¿Mm? Pero bueno, básicamente lo que nosotros hicimos fue cortar en forma ordenada, manteniendo separadas las estacas de los mismos árboles, de las mismas especies, de las que eran de especies distintas. Algunas de estas estacas fueron destinadas simplemente a cortinas forestales de chacras vecinas, y otras fueron destinadas a formar nuevos estaqueros. Entonces, tengan en cuenta, de acá salieron dos objetivos distintos. Proteger del viento formando cortinas forestales, y en otro caso, proveer de material de propagación en los años siguientes. Esas son las dos cosas que básicamente podemos hacer. Bueno, y ahí están las herramientas que habíamos usado en esa jornada. Estas estacas centrales, bueno, son las más finitas que tuvimos. Fíjense que tienen en la mayoría un corte en bisel para poder facilitar el plantado. Y otra cuestión que por ahí parece media obvia, pero a veces suelen confundirse, están todas orientadas, ¿no?, con la punta hacia arriba y la base junta, ¿no?, para que después no sean plantadas al revés. Germán, sí. Estás hablando, te hago unas consultas que surgieron de este tema, y es, a ver, es de Gustavo, perdón, es de Claudia. Si hoy puedo plantar sin raíces, y después deben dejarse, de Martín, que se relaciona, ¿no? Deben dejarse en agua algún tiempo o van directamente a la tierra. Y de la profundidad de siembra, ¿no? De plantación. Si podés, surgieron esas dudas como para que las aclares. Bueno, lo voy a decir en términos sencillos, comunes, ¿no? El álamo, de las especies forestales que tenemos en nuestra zona, acá en Patagonia, es una de las especies más plásticas, más adaptadas, ¿no? Como dicen muchos chacareros, es carne de perro, es algo muy rústico. Si yo podo ahora y lo planto, seguramente va a funcionar, casi con seguridad que va a funcionar. Ahora, ¿qué pasa? Tengamos en cuenta lo siguiente. Para que una estaca plantada funcione, tiene que tener raíces. Esto es lógico. Para que la estaca pueda emitir raíces adventicias, tiene que tener una buena porción de ese tallo metido en la tierra. ¿Con esto qué les quiero decir? Que si yo corté, por ejemplo, una estaca de 30 centímetros, lo que más me conviene es tener un 50% enterrado, como mínimo. Esto se los digo simplemente por datos, por experiencias prácticas. Si mi estaca tiene 30 centímetros de largo, y yo voy a tener que enterrar al menos 15 centímetros. Y de hecho enterraría 20 o 25. Que me queden asomadas sobre el suelo 4 o 5 yemas. El resto enterrado abajo, en el suelo obviamente, y eso me da la posibilidad de que yo tenga una mucha mejor y mayor formación de raíces adventicias. Eso es, respondiendo a la pregunta que no me acuerdo de quién, perdón, si puedo ahora y puedo plantar. Sí, puedo. Depende también del clima, ¿no? Si pueden salir a podar, si no está muy frío afuera, bueno, de esas cuestiones. Pero se puede. Si ustedes tienen que podar ahora y no van a plantar ahora, lo pueden dejar en agua. Hacen el atado, no sé, supongamos que consiguieron 10 estacas, 20, lo que sea, las meten en un tambor con agua.
En ese tambor con agua, la única precaución que deben tener es que eso no se pudra. Si van a estar 2 meses en agua, tienen que cambiarla periódicamente. Y de hecho les puede servir para observar cómo se forman unos callos de raíces adventicias en el tronco. Después lo llevan a la plantación con la misma salvedad de recién. Entierren más de la mitad de la estaca en la tierra. Y si se llegaron a formar raíces adventicias, tengan cuidado de no romperlas, sean cuidadosos al momento de plantar. Y si no pueden podar ahora, bueno, esperen un poco, como les decía recién, que estos días de invierno van a ser largos y no es necesario apurarse. ¿Sí? Germán, Sí. hay otra consulta con respecto a la plantación. En este caso preguntan cuál sería el mes ideal del trasplante. En este caso preguntan álamo criollo, pero bueno, podría ser en general también. Para trasplantar. Sí, trasplantar preguntaron, no la plantación. Los trasplantes se hacen siempre en la temporada en la que la planta tiene menor actividad, que es esta. Casualmente, no sé, nos ha tocado trasplantar frutales por alguna construcción, o por alguna cuestión, digamos, de disponibilidad, y los hemos hecho siempre en invierno. Y los trasplantes suelen ser, digamos, exitosos hasta, para nuestra zona, hasta mediados de agosto. De nuevo, yo tengo que ir viendo el estado fenológico de la planta y la actividad de sus yemas, tanto vegetativas como reproductivas, en el caso de los árboles frutales. Cuando ya tengo hinchazón de yemas, ya se me está acabando el tiempo, más que nada para no interferir con su actividad fisiológica. Pero un trasplante lo podría hacer ahora, o lo podría hacer a fin de mes, porque estamos en una temporada de invierno larga, con bajas temperaturas y muy baja actividad vegetativa. En esta foto están las herramientas de recién, y me olvidé que tenía una foto acá. Germán, preguntan si podés mostrar cómo se pueden afilar las herramientas de la mejor manera. También quedó, ya que las nombraste. Sí, y también sobre eso, cómo se pueden higienizar, cómo se garantiza la seguridad de la limpieza y la higiene. Bien. Denme un segundito. No tengo acá con qué afilar. A ver. ¿Ahí se ve bien? Sí, perfecto, Germán. A vos sí, sí, te vemos. Bueno, porque voy a usar la camarita acá. Cuando nos toca podar un grupo de plantas iguales, no sé, álamos, y yo previamente de una caminada, de una recorrida, veo que no hay problemas sanitarios, que no hay signos ni de enfermedades fúngicas, por ahí no hay insectos, lo puedo hacer tranquilo, pero si yo desconfío o veo de que algunas plantas, y esto es aplicable no solamente a álamos, esto es aplicable más que nada a frutales, a rosales, a plantas ornamentales, en los cuales yo podando puedo transmitir enfermedades simplemente por falta de atención. Si yo veo plantas sospechosas que tienen algún síntoma, algún signo en sus hojas o corteza, me conviene llevar una solución de desinfectante en un rociador con alcohol y simplemente cuando termino de podar una planta, limpio mi hoja. Y la otra cuestión, además de utilizar alguna solución desinfectante con un rociador, es después limpiar bien con alcohol o con lavandina la hoja y limpiarla con... A mí me gusta limpiarla con virulana porque la deja
un espejo, ¿no? Y bastante limpito. A mí me encantan las herramientas. Y con respecto al filo, bueno, el filo de los serruchos se mantiene cortando el material para el cual fueron hechos. Puede ser que esto sea obvio, pero ojo, estos serruchos que yo les mostré, este de acá, ya tiene varios años, todavía sigue cortando. Este es un serrucho para madera verde, y me va a funcionar bien siempre y cuando yo corte madera verde. No es para cortar leña ni ramas secas. Para eso hay otras hojas, hay serruchos de arco que son para que le pueden cambiar la hoja y son para cortar eso. Les digo porque es muy común que utilicen, corta re bien, entonces voy, corto leña, corto esto. No les va a durar nada y van a terminar estropeando una herramienta que después va a hacer malos cortes. Con respecto al afilado, a mí me gusta usar, bueno, tengan en cuenta de que, por ejemplo, esta es una tijera de cizalla. Yo tengo un filo que barre lateralmente a una pieza fija. No es una tijera de yunque donde el filo cae plano sobre otra pieza. Acá pasa de costado, de cizalla. Es como una tijera de cortar tela. En ese caso, y en esta herramienta específica, yo lo que tengo que afilar es solamente una hoja, no las dos. Y bueno, tendríamos que mostrar una foto más clarita, pero yo acá tengo que afilar solamente un lado de la hoja. Si yo me equivoco y afilo el otro lado, a ver, este que tiene la marca, yo tengo que afilar este lado. Si afilo el otro, la soné. Me va a empezar a pellizcar, a cortar mal. Pueden usar una pequeña piedra de afilar, algo chico, o pueden utilizar alguna lija al agua, desde 600 para arriba, el grano. Y bueno, a la calidad del corte les va a indicar la calidad del afilado. No sé si hay otra. Yo no tengo material sobre afilado acá en la compu. Lo que hay de afilado es de motosierra con su herramienta para indicar el ángulo y la lima. Sí, eso justo estaban preguntando sobre el tema del ángulo y la posición, pero en todo caso, algunas consultas que recién estaban subiéndose al chat tienen que ver con si se va a poder después volver a acceder a la charla y algún material. El link por lo pronto lo vamos a estar compartiendo vía mail, como última para que por ahí lo puedan volver a repasar y demás. Y entiendo que el material, la presentación al menos, creo que Germán la podríamos compartir, ¿no es cierto? Como quieran, en formato PDF. En PDF, sí. Y por ahí algún otro material que pueda subirse alusivo a alguno de los temas que por ahí son medios difíciles de transmitir por la modalidad de capacitación que tenemos. Pero bueno, eso lo charlamos después y como última van a recibir todo a través de los correos que han dejado. Te hago de paso una última pregunta que quedaron ahí como dos sueltitas que tienen que ver con el riego y con la fertilización. Uno, si se puede regar las cortinas o las estacas con agua de lavarropa, si sirve, y si podés recomendar algún tipo de fertilización para alguna cortina de álamo criollo, en este caso, que se riega a través de zanja. Bueno, antes de comentarle esas dos preguntas, acá, ¿se ve el mapa? Sí, perfecto. Bueno, esto era lo que les quería mostrar al inicio, que al final no sé qué hice, pero no pude. Para los que no son de Santa Cruz, obviamente, nosotros estamos ubicados acá en el Golfo San Jorge, Caleta Olivia. En realidad es una provincia grande, pero es un pago chico. Trabajamos con vecinos de Las Heras, con Paula hemos trabajado en Las Heras, en Truncado, con Gina hemos estado acá en Jaramillo, en Telier, en Puerto Deseado. También nos ha tocado trabajar y viajar en esta zona. Acá está Gregores. Bueno, Gregores es un valle irrigado muy lindo, con una muy buena producción de salicáceas.
eso es material certificado, Perito Moreno también, los antiguos también. Así que bueno, eso era lo que les quería mostrar. ¿Cómo era la pregunta? Me olvidé, justo. Con agua de lavarropa, esa es una, y la otra es con respecto a la fertilización, sí. Bueno, acá en la charla creo que estaba recién Alfredo. Alfredo es un amigo de acá de Caleta, a quien conocí. Gracias. A quien conocí con un proyecto de agua. Y precisamente, tanto en el caso de, les comento con nombre y apellido, tanto en el caso de Alfredo, como en el caso de mi casa, de mi domicilio, como en el caso de algunos otros, hay varios ejemplos de álamos y de sauces regados con aguas domiciliarias. Eso va a ser tema de otra charla, creo que el 10. Pero respondiendo a la pregunta, sí se puede, es algo muy ventajoso y es un uso más eficiente del agua porque no están empleando agua potable para regar plantas. Están empleando agua que se iría al pozo ciego, a las cloacas y al mar, en el caso nuestro. Pero sería agua, es agua de calidad para regar, no es agua de calidad para tomar. El único problema es que podría llegar a tener contenido de sales dependiendo de lo que usen ustedes a diario en la casa. Ustedes recuerden que todo lo que usen en su domicilio va a parar al agua. Materia fecal, orina, alimentos, jabones, detergentes. Y en el caso de mi domicilio, por ejemplo, lo que es del lavadero, el suavizante para la ropa que se le pone al lavarropas y el detergente biodegradable que se le pone, lo estamos usando hace casi 8 años para regar frutales y no tenemos inconveniente alguno. Algún inconveniente podría ser la textura del suelo que me provocara inundación o muy poca infiltración, pero ese problema no es del agua en sí, es del suelo y no lo tengo. Y con respecto a algún tipo de fertilización, sí se puede hacer en base a nitrógeno, fósforo, potasio, pero siempre, o sea, yo puedo comentar una generalidad de la fertilización, pero siempre para fertilizar hay que saber qué es lo que hay y qué es lo que no hay, en base a un análisis de suelo. Sería lo más indicado, pero en muchos casos se ha usado fosfato diamónico para incorporar fósforo al suelo y incentivar el enraizamiento, potasio también, se suele usar triple 15, menciono algunos fertilizantes que se utilizan, nitrofosca, pero bueno, depende del estado del suelo. Germán. Sí. Están consultando si podés dar algunas indicaciones, por ahí lo habías explicado al principio y no todos habían podido ingresar. Si podrías repasar algunas indicaciones de la poda propiamente dicha de la salicácea, algunas recomendaciones como el ángulo y las técnicas y los cuidados, si podías volver a reforzar esa parte un segundito. Sí, perdón. A ver, con respecto a la poda, voy a ver si puedo volver a la presentación. Con respecto a la poda, lo que no nos conviene es dejar ganchos en el árbol. Cuando voy a podar, cuando yo voy a cortar una rama de este álamo o de este sauce, me conviene que el corte sea prácticamente al ras del tronco para que esa cicatriz sea cubierta rápidamente por el callo de cicatrización, de compartimentalización que se le dice. Y no me queden ganchos en la planta secos. Después, lo que también es recomendable es que el corte sea en bisel. Voy a buscar alguna foto acá. ¿Se pueden ver las imágenes? Yo no las veo todavía, pero no sé si el resto por ahí es mi conexión.
Sí, Bueno, a se ver, ven, pero se ve la última, el gracias final, si querés bueno, ponerlo. voy otra vez a la imagen. Ujú. Ahí está, ¿ahora se ven? Ahora se ve, Germán. Bueno, Se y ve me conviene también que los cortes en las estacas que yo voy a extraer sean en bisel para facilitar su clavado en el suelo, su plantación, y para evitar que en las puntas se me concentre humedad. Con respecto a los cortes, cómo deben quedar en el árbol, no es recomendable, como les decía, que me queden perchas o gajos de unos 10 centímetros, por eso le dicen perchas, que puedan llegar a secarse o a ser vectores de alguna entrada de enfermedad. Pero básicamente lo que se busca es que sean cortes muy cercanos al tronco para que puedan ser cubiertos y cicatrizados por el mismo floema y el cambio y los tejidos que tiene para la compartimentalización, para la cicatrización, como se le dice. Y después, hoy me preguntaban del tema del afilado de las herramientas. Esto va de la mano para que los cortes sean limpios y no sean arrancados, ¿sí? Porque después la planta puede enfermarse sin quedar sin corteza, es algo que queda desprolijo y no es señal de un buen trabajo. Con tijeras afiladas y con serruchos limpios y afilados, los cortes son limpios. Y tengan la precaución de que si van a, por ejemplo, un álamo, obviamente que siempre es vertical, tiene ramas muy verticales, pero un sauce tiene una copa más abierta, es más globosa, por lo tanto sus ramas tienen otros ángulos de inserción, y en este caso, si les toca podar un sauce, probablemente se encuentren. Recuerden que yo les digo algo general, estoy hablando frente a una computadora sin tener un árbol enfrente. Es rarísimo. Eh, recuerden que en el caso de un árbol con una copa globosa, si tienen que extraer una rama, siempre es muy recomendable ir sacándole peso a esa rama para que cuando hagan el corte cerca del tronco no tengan una caída violenta de la rama, ni esta se lleve con su peso un gajo de corteza o esas cosas. No sé si eso responde. Por ahí la gente que preguntó sobre la poda, si quieren reforzar con alguna pregunta, si no avanzo con las últimas que están entrando al chat. Sí. Una de Nancy que pregunta, bueno, ahí Claudia dijo que sí, que genial, que era una de las personas que había consultado, se entendió la explicación virtual. Es raro, es muy Muchas gracias. raro. Es raro, sí, yo lo sé. No, hay una pregunta sobre el tema de, en el corte del árbol, del que se sacan las estacas, pregunta Nancy, si hay que protegerlo con algo en particular, algo que lo desinfecte para cuidarlo, si se le ¿No? ¿Cómo? Se quedó sin audio, Gina. Bueno, la pregunta que estaba haciendo Gina, había una persona que preguntaba si sobre el árbol al que le estás sacando las estacas, si hay que tomar alguna precaución para protegerlo, algún tipo de desinfección o algún producto que se le coloque para cuidar el corte que queda al aire libre. No. Hay algunos trabajos y hay algunas escuelas por ahí encontradas, pero particularmente yo soy de la idea de hacer los cortes en la temporada que corresponden, hacer cortes de calidad con herramientas en buen estado. Eso me va a dar superficies de corte limpias, que puedan ser rápidamente cubiertas por tejido nuevo. Después, bueno, hay algunos podadores o hay algunas formas de trabajar en las cuales pintan, que pintan la cicatriz, el corte, o que le ponen algún producto. La pintura no es ni desinfectante, ni antibiótico, ni tampoco tiene la durabilidad sobre la madera para proteger. No, es una costumbre, no, la pintura no protege.
Muy bien. Creo que están están todas las preguntas respondidas. Hay algunas preguntas, pero que por ahí serían de otro curso, como por ejemplo si se pueden plantar frutales en esta época. Hay una persona, Alfredo del Castillo, que pide que por favor cites la importancia del reuso de aguas domiciliarias para riego. Alfredo del Castillo, recién lo mencioné. Alfredo es el vecino a donde yo les comentaba que usamos agua de reuso. Y él tiene áramos. Perdón. Y lavandas, y almendros, y ciruelas, y damascos. Perdón, no, quería aclarar, no sé si todos han estado atentos esta semana, no creo, la otra va a ser, digamos, la capacitación, la parte de los sistemas de reuso de agua, donde se van a tocar todos temas de agua domiciliaria, así que ahí también se va a hablar más en detalle. Y después quedaron dos preguntitas que te las hago rápidamente. Dice una, si el material de propagación se hace de estacas que están más cerca de la tierra, y la otra, si se pueden hacer estacas de olmos que son de la zona, olmo siberiano o tamarisco. Paula, la primera la respondió. Yo te sumo una más. Ay, perdón, la que no estaba atenta era yo en ese momento. Te sumo una más que me parece que es bien interesante porque no se habló, creo, o por lo menos yo no lo escuché. ¿Cómo evitar el daño de cuises y liebres? Y además de olmo y tamarisco también, si quiere comentar algo. Me regalaron un bombón recién. Qué rico. Vuelvo a lo del agua un minutito. Recién alguien preguntó si se podía regar con agua de lavarropas. Totalmente. Yo les comentaba el ejemplo de mi casa. Hay 2 o 3 chacras en Caleta de Olivia que riegan con todas las aguas, grises y negras. Hay algunos otros casos en nuestra ciudad de vecinos que en su domicilio reutilizan el agua para sus frutales, dentro de los cuales está el caso, lo reitero, el caso de Alfredo, que tiene todas las plantas de su casa regadas con las aguas de su domicilio, el reuso de agua. Eso es súper importante y lo vuelvo a reiterar el 10 de julio, creo, ¿no? Vamos a hablar de esto. Después, si se pueden hacer estacas de olmos o de tamarisco, bueno, con el caso del olmo volvemos al inicio de la charla. Cuando yo comenzaba hablando de esto, les comentaba lo de la reproducción sexual y asexual de las plantas. Cuando tenemos reproducción sexual intervienen los sexos de la flor, los sexos de la planta, perdón, mediante la flor o las flores. Hermafroditas, unisexuales, depende de la planta, ¿no? Y en el caso de las salicáceas, de los géneros Salix y Populus, hay flores, hay frutos, pero estas plantas de las que estamos hablando hoy se propagan muy fácilmente por esquejes, por estacas, y es el modo asexual. En el caso del olmo, se puede hacer también, pero también, les comento, es para aprovechar, y de hecho funciona muy bien, la abundante floración del olmo. El olmo tiene unas flores con una producción de frutos muy, muy abundante. Entonces ustedes se deben estar preguntando, ¿y me está hablando de frutos del olmo? Sí. ¿Vieron cuando llega la primavera que el olmo se pone verde en una semana y de repente se pone amarillo? Bueno, esas no son las hojas, sino que son las flores con los frutos. Tiene una flor que prácticamente pasa desapercibida, pero su semilla no pasa desapercibida, porque es la que nos cansamos de barrer de las puertas, de las calles, de cualquier lugar. La semilla del olmo es una sámara, es una membrana casi seca, que tiene la particularidad de ser diseminada por el viento. Lógicamente acá pasa eso, y en el centro de esa sámara tiene una semilla. Bueno, aprovechando la abundancia de esa semilla durante la floración del olmo, eso se puede utilizar para hacer plantines. Y honestamente el olmo donde cae brota, así que hay que aprovechar eso. Antes que hacer la estaca yo aprovecharía hacer de semilla. Y con respecto al tamarisco,
Recién preguntaron si se puede hacer por estaca, absolutamente. Dentro de lo que fue el asentamiento de... ¿Se cortó? No, No, seguí, se seguí. escucha. Ah, pensé que se había cortado. Dentro de lo que fue el asentamiento del hombre en Patagonia, una de las principales especies que se trajo para colonizar, para cubrir médanos y afirmar suelo, fue el tamarisco. De la península ibérica se trajo el Tamarix cálica. Y honestamente no hay con qué darle. El tamarisco crece en suelos con hidrocarburos, crece con aguas salinas y crece a 5 metros del mar, como nos pasa acá. En Caleta Olivia las plantas más antiguas que se han traído son tamariscos. Tienen muy linda floración, pero salen muy bien de estaca. Y los procedimientos son similares a los que les comenté recién. Obviamente que con diámetros más chiquitos, porque el tamarisco es un arbusto grande, así que las estacas que puedan sacar de él van a ser del diámetro de una virome, más o menos, para darnos una idea. Van a ser de 1 centímetro o de 1,5 centímetros. Si la planta es muy grande, pueden ser estacas un poquito más grandes, pero el tamarisco sí, arranca muy bien de estaca, soporta suelos pobres, soporta mucho el déficit hídrico. Y bueno, y con respecto al control de liebre y quiz, bueno, en esos casos hay que cercar, hay que hacer una clausura con alambre de gallinero como método de control mecánico, y productos químicos como lebrífugos yo no he probado, sé que hay disponibles en el mercado para la venta, pero no tengo honestamente idea de cuán efectivos son. Y otro tema que suele ocurrir también, en algunas chacras y en algunos campos, es la entrada de equinos, de caballos. Así que cada vez que se encare un gasto económico en esto, y un trabajo en esto, y horas en esto, tengan el cuidado de cercar bien, de cerrar bien, porque si no son los cuises, son las liebres, y si no son las liebres, son los caballos. Con su paso pueden romper, además de comer. No sé si está. Clarísimo, sí. No sé si la recuperamos a Gina o a Paula, que estaban un Sí. poco... Estoy, volví, me parece que me mandó una macana, pero no la deshice por la duda. No, creo que, no sé, chicas, yo ahora no estoy viendo porque ahora sí compartí pantalla porque, bueno, por la consulta que había salido hoy temprano, sobre todo por el tema de reusos de agua. Ahí no sé si se está viendo, es el flyer de la convocatoria, la discusión que se hizo de este ciclo de charlas Mi Huerta en Casa, ¿se ve? Sí, sí, se ve perfecto. Bien, bueno, ahí justo hoy Pau hizo el comentario de la charla y me fui a buscar porque no me acordaba la fecha de memoria y bueno, hice macana y no lo publiqué, perdón. Pero 24 de julio. 24 de julio, sí. El 24 de julio es la charla que va a estar a cargo también de Paula y de Germán, de quienes les estaban hablando hoy, y el sistema de reuso y acopio de agua, eso por ahí es el tema que hoy había surgido y que me parece que es interesante si están interesados en participar. Bueno, ahí también en el chat les fuimos compartiendo el link para inscribirse en aquellos casos que por ahí se conectaron a través de algún link compartido y eso, les estamos pidiendo el favor de que lo hagan a través del Google Form. Y bueno, esas son las 5 charlitas que están previstas para el mes de julio, están confirmadas hasta el mes de septiembre, pero bueno, vamos a ir compartiéndolo de forma paulatina como para no confundir. Y la próxima es el 8 de julio, que es sobre, es por única vez es el miércoles, porque es el fin de semana largo del 9 de julio, y va a estar a cargo también de Paula y de Silvina Sotomayor, de la localidad de Caleta Olivia, sobre producción de compost. En esa explotó las inscripciones, pero es un tema que bueno, que obviamente como el tema de reuso Muy de útil. agua está muy, muy, muy útil, sí, sí. Así que bueno, Gina, no sé si quedó alguna pregunta, sí. ahí recién, mientras vos estabas comentando lo del flyer, preguntaban sobre el tema de la corteza, si no era amarga para los bichos estos. Honestamente no sé,
pero alguien le respondió ahí a la pregunta de que se la comen igual. Si ustedes observan en el campo, lo único que no se comen en estado adulto, leñoso, es el pino. La liebre puede comerse el pino cuando es un plantín, cuando es una planta chica. Con el tema de los cuises, yo no sé si son de recorrer el campo o no, pero los cuises, si tienen cerca un rosal, se lo van a comer. Si tienen cerca un frutal, se lo van a comer. El anillado le van a hacer a toda la vuelta. Y fíjense, si no, en lo que es vegetación nativa, en molles y en malaspina, se los comen completos. Los comen completos, toda la vuelta. Y secan plantas completas. Yo calculo que es el más complicado de los roedores. Bien, Germán, creo que no hay más consultas en el chat, están compartiendo varias cuestiones que tienen que ver con felicitaciones y bueno, felicitándote por la excelente charla que diste, Clara. Ina, Así que bueno, sí, perdón, Débora, decime. había una última pregunta que, bueno, estamos medio ajustados con el tiempo, pero por lo menos la dejo planteada, hacía referencia a los híbridos. Lo que pasa acá, si hay estudios sobre híbridos, pregunta Santiago Vázquez. Sí, hay varios, hay que ponerse a buscar, pero hay muchos investigadores de INTA acá en Santa Cruz, también en Chubut, que están trabajando en eso. Yo no estoy trabajando en híbridos, pero sí hay. En ellos pueden encontrar a Lucas Monelos, a Pablo Peri, también a Tomás, que está en Neuquén, pero en la zona de Alto Valle, en Río Negro, Neuquén, en la zona cuyana también. Pero hay mucho estudio sobre diferentes híbridos y sus adaptaciones a diferentes entornos y rendimientos. Bueno, no, creo que ahora sí, Débora, ¿no? No estoy viendo el chat, creo que no quedó ninguna consulta. No queda ninguna consulta para Germán, sí nos preguntan si tenemos planteado para más adelante hacer charlas presenciales. Le estaba respondiendo por el chat diciéndoles que sí, que esperamos poder volver a las charlas presenciales, pero bueno, eso será cuando se terminen las restricciones debidas a la pandemia. Sí, por ahí lo que queríamos con este ciclo de charlas, más que nada, sabemos que hay temáticas como esta que hoy explicó Germán y otras que son propias de cada temporada, que si se posterga no vamos, o sea, darla se puede dar, pero por ahí en este momento que hay muchos que están en unas actividades, o que quizá, por ejemplo, en el caso de la poda, como hoy se señalaba, que es pertinente para esta temporada, e incluso la recuperación de material y demás, que sabemos que hay muchos en la zona, preferíamos adoptar esta modalidad y al menos evacuar inicialmente las dudas más generales, y la idea es poder continuar obviamente con la modalidad que siempre han tenido las agencias de INTA, que son las charlas presenciales, pero bueno, en Deseado igual que hoy consultaban con respecto a eso y al tema de los materiales, se han dado ya 3 de estas presenciales donde Germán ha venido y participado, así que están como ávidos, pero bueno, el público veremos a futuro de poder volver a generar otra. Creo que ya estamos más que en horario, nos pasamos por una hora, sí, una hora, ¿no es cierto? Más o menos. Así que resta nada más que, bueno, agradecerle a Germán por la participación, la colaboración que ha tenido, siempre predispuesto para estos espacios. Agradecerles a todos los que se han conectado hoy, que están participando, a la dinámica que han tenido en el chat, la verdad que se vuelve mucho más enriquecedora y interesante las charlas. Agradecer al equipo de ProHuerta Santa Cruz, a la asistencia técnica de parte de Pepe Internet, como le decimos nosotros internamente, que siempre está ahí aguantando con estas nuevas modalidades. Y bueno, de nosotros, de parte nuestra, avisarles que el próximo encuentro está previsto para el 8 de julio, como les mostrábamos hoy, sobre la temática de producción de compost. Algunos consultaban sobre el flyer, sobre el material, sobre la charla. Bueno, volvemos a insistir, todo esto se lo vamos a estar, en la medida en que estén inscritos y tengamos el contacto registrado, se los vamos a estar circulando vía mail, que es la forma más rápida y sencilla.
y seguramente todo lo que sea material extra y demás pueden remitir la consulta al mail de Germán, que se lo vamos a poner también en el mail si hay alguna duda técnica. Y también le vamos a estar facilitando el link para ingresar a la página del INTA Santa Cruz, donde, por ejemplo, consultas como esta última sobre los híbridos, hay bastante material y hay bastante documentos generados del área del Grupo de Investigación Forestal de la EA Santa Cruz. Así que en esos casos, bueno, pueden zambullirse y explorar tranquilamente, ¿sí? Así que bueno, agradecerles nuevamente y damos por finalizado, si les parece, el equipo de ProHuerta le pregunto, ya estaríamos como para finalizar y volvernos a encontrar el 8 de julio próximo con la charla a cargo de Paula Luna. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, de nuestra parte muchas gracias y ahora sí, nos despedimos. Gracias Germán, gracias Débora, gracias Pepe, gracias Paula, gracias a todos los que participaron. Nos estamos encontrando el miércoles que viene. Muchas gracias a todos, a Gina, a Pepe, a Débora, y bueno, y Germán, por supuesto, siempre ahí predispuesto, como dijo Gina. Así que bueno, desde ya les agradecemos y nos vemos la semana que viene, esperemos encontrarnos nuevamente. Gracias.